somos parte de esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y a todos que nos están escuchando, pues bienvenidos, los que están entrando, los que ya estaban. Saben que la personalidad que participa en este momento tiene un dinamismo muy interesante, gran conocimiento, un buen amigo. Y nos va a tocar el tema de la oportunidad de México que tiene con el nearshoring y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Armando González de Mute2Trade, mi querido amigo, bienvenido a Tiempo Logístico. Qué gusto que estés nuevamente con nosotros. Mi estimado Paco, al contrario, es un placer para mí que siempre me invites a ese gran programa porque creo que aportamos lo poco, mucho que sabemos, pero también de las grandes personas que a veces llegas a traer a este gran programa, que a final de cuentas lo que hacen es que todas las personas se enteren de qué está pasando en este mundo tan maravilloso que es el logístico. Pues ahí ponemos un granito de arena, mi hermano, porque realmente quienes le dan la figura y el carácter son ustedes. Ustedes con todo ese conocimiento, con toda esa expertise que tienen y sobre todo esa salsa que tú le pones a todo el conocimiento que tenemos, amigo. Te deja saludos enormes, Omar Arechiga de Alba, ¿eh? Hoy no le pudo ser posible igualmente. Anda por ahí en un curso de comercio exterior. Ya sabes, apasionado igual. Y bueno, mi querido Armando, vamos a aprovechar los minutos que tenemos de aquí a las 8 de la noche, 8:05 más o menos, y bueno, venos platicando el tema, tenemos muchos interesados en saber de todo esto. Adelante, por favor. Pues mira, el día que me preguntaste que de qué sería bueno hablar, yo creo que el nearshoring, pero hay que hablar también del nearshoring, no nada más como un tema marquetero, sino o como algo padre que viene a futuro, sino también hay que hablar como esas grandes oportunidades que podemos tener los mortales como nosotros, ¿sí? Y también aquellos estados que no han sabido sumarse a esta gran oportunidad. Creo que es un detonante muy fuerte para México, sí lo veo venir, quizás este año no de una manera tan desarrollada, pero yo creo que tenemos que prepararnos y hay que prepararnos mucho. Puede ser una gran oportunidad, Armando, puede ser una gran oportunidad, pero también hay un gran riesgo. Hay un gran riesgo en toda la materia porque, bueno, hay que saber aprovecharla y no también nada más ver pasar los patos en el agua, porque tenemos que irlos cazando uno por uno. Y bueno, yo quiero que tú le des, porque independientemente de ser una gran oportunidad, también tenemos un riesgo grande. Sí, el riesgo siempre va a existir, pero bien, hay que entender qué es el nearshoring. El nearshoring es la relocalización de las empresas para que vengan a este país y que en este país puedan manufacturar, transformar y aquí consumir internamente o bien exportarlo, que la gran mayoría lo que quiere es exportarlo y México no deja de ser tiene una posición privilegiada, estamos en el centro del mundo y a final de cuentas estamos cerca del consumidor número uno que hay, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso México se vuelve ahora sí que muy atractivo. Pero también quiero que veamos, no nada más verlo como la inversión extranjera directa, porque creo que todo el mundo aplaudimos mucho la inversión extranjera directa, que no creo que esté mal, sino todo lo contrario, qué bueno. Pero también creo que nos falta aplaudir mucho ese gran potencial que tenemos quizás algunas empresas mexicanas, que falta detonarlas para que puedan llevar esos productos hacia el extranjero. Entonces creo que tenemos un nearshoring propio que no está siendo explotado primero y que deberíamos de explotarlo, quizás por muchos factores, ¿no? Porque creo que en México tiene esas grandes oportunidades también para poder ensamblar, transformar y poder exportar. Y hoy creo que las pymes hemos quedado muy rezagadas, estamos exportando solamente cerca del 7% de las pymes, son las que exportan y el resto no hacen nada al respecto. ¿Por qué? Pues quizás muchas veces no es porque no quieran, porque faltan apoyos, faltan recursos, fallan capacitaciones y faltan muchas otras cosas más. Creo que deberíamos de meterle un poquito más de enfoque para que también las empresas mexicanas puedan trascender fuera de México. Creo que nos falta esa parte. Y la otra, creo que se está focalizando mucho a ciertos estados, nada más. O más bien, no es que se focalice, más bien hay ciertos estados que saben cómo echar a andar un marketing o una atracción de inversión extranjera para ellos mismos. Pero creo que hay más estados que no se están poniendo las pilas y que falta que se pongan. Y mira, te voy a poner un caso muy particular porque hay muchos estados y la verdad que creo que hay unas áreas de oportunidad muy grandes. Y me extraña quizás mucho de estados donde se mueve mucha logística, como Michoacán o quizás Colima, que son puntos de entrada de logística internacional
donde entra casi el 70% de la carga que entra al país, entra por esos dos puertos. ¿Por qué? Porque es la entrada principal de Asia. Y me gustaría haberlos visto en una posición diferente, de más infraestructura, recibiendo empresas, porque ya tengo la entrada, ¿estamos? Claro. Y tengo los corredores para subir mercancías, bajar mercancías y hacer lo que yo quiera. Y creo que nos falta quizás detonar esa parte en ciertos lugares para que no queden unos solos estados, porque cuando se queden unos pocos estados, el problema más grande que se llega a tener es que no tenemos suficiente agua, no suficiente energía. Hoy tenemos un problema de agua y de energía, claro, porque no se dan abasto, y creo que hay más estados que se pueden hacer. Independientemente de todo eso, creo que vienen unas áreas de oportunidad para todos nosotros. Traemos un desabasto de casi 8 millones de metros cuadrados que se esperan que podamos ocupar de aquí más o menos al 2026-2025. Estamos hablando de 8 millones de metros cuadrados. Wow, es un mundo. Y aquí es donde entran esa parte donde no nada más es construir bodegas. La bodega va a requerir muchos servicios alrededor. La gente que llegue va a requerir muchos productos, muchos servicios, va a requerir de talento humano calificado. Y ahí es donde también vamos a meternos quizás en camisa de 11 varas, porque va a haber zonas donde quizás no están tan preparados para recibir este tipo de industria. Pero creo que es el momento para empezar a prepararse, porque tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. ¿Por qué? Porque va a ser gradual, no es como que mañana llegan todas las empresas. Pero, por ejemplo, creo que México empieza a formar parte de un boom internacional. Hoy hablamos de un nearshoring, y un nearshoring viene y lo detona en 2, 3, 4 estados en el Bajío. Pero hay algo importante que mucha gente todavía no lo voltea a ver o no hace el ruido que debe de tener, y es un corredor que es un corredor industrial, que es el transísmico, el famoso corredor de 303 kilómetros que une desde Salina Cruz a Coatzacoalcos, donde creo que va a venir a cambiar la logística mundial. Fíjate bien, viene a cambiar la logística mundial porque viene a cambiar los tiempos de entrega. En el año más o menos 1910, cuando se inaugura este corredor, pues lo importante es que ese corredor sí se usa. Y realmente no existía el Canal de Panamá. Toda la mercancía llegaba a Salina Cruz, se cruzaba en tren, llegaba a Coatzacoalcos, y de ahí se subía. De ahí salían barquitos, te estoy hablando 2000, 2010, nomás duró como 4 años, 2014 se inaugura el Canal de Panamá y nos dicen adiós al corredor. Creo que hoy viene una gran oportunidad. No creo que le vaya a quitar chamba al Canal de Panamá, porque el canal ya trae mucha carga, pero creo que somos un detonante fuerte de la zona sureste de México. Es un complemento. Es un complemento logístico que va a fortalecer toda esta zona y por supuesto a nuestro país, que le va a dar una oportunidad interesante. Pero no es que le va a quitar la chamba a Panamá. Independientemente de las cuestiones que están pasando, de la disminución de la cantidad de agua que está ocurriendo en Panamá y todo este tema, no se la vamos a quitar. No, creo que es demasiada carga la que se mueve en el mundo. Digo, Panamá conecta con más de 170 países en el mundo. El corredor se espera que conecte con aproximadamente casi un 40% de los países, pero no en su totalidad. Se hablan de 1.400.000 TEUs en promedio anuales que estarían pasando por el corredor. Correcto, y parte principal del corredor tiene varias vertientes. Una de ellas tiene que ver con que se puede alimentar desde ahí, desde la zona noroeste de Estados Unidos, desde Texas, que es el segundo motor de esa economía. Entonces, nosotros tenemos una oportunidad enorme porque hay cargas que pueden llegar de manera directa a Salina Cruz, moverse en los 303 kilómetros que tiene el tren, llegar, obviamente, a Coatzacoalcos y subir de manera muy rápida a Houston. Le vas a ahorrar aproximadamente 7 días de tránsito y le vas a bajar un costo logístico de más o menos un 30%, lo cual suena muy interesante sobre todo para el noreste de Estados Unidos. Pero viene la parte más bonita del corredor. La parte más bonita de este corredor tiene que ver con los polos industriales, que son 10 polos que se están armando, donde van a ser, a final de cuentas, zonas económicas preferentes, como lo hizo China en sus zonas como Shenzhen, como Shanghai, Qingdao y todas esas zonas económicas preferenciales, o como lo tiene Panamá con Colón, que es una zona libre de comercio. Lo mismo va a pasar aquí. Se supone que todos estos polos, a final de cuentas, van a ser unas zonas libres de comercio, donde van a llegar, no vas a pagar impuestos, van a funcionar como un recinto fiscalizado estratégico, a final de cuentas, con todas las bondades que tienen, porque no va a haber un ISR, no va a haber un IVA, y obviamente eso te permite poder meter producto ahí
obviamente transformarlo, Sí. obviamente quizás ensamblar desde ahí, y de ahí exportar, porque México, pues obviamente tenemos tratados y acuerdos comerciales con más de 50 y tantos países en el mundo, y sería aprovechar toda esa gama que se viene. Creo que tenemos dos detonantes para mí, bueno, son tres detonantes fuertes en el corredor. Una, alimentar a Estados Unidos con mercancías, que es la zona noroeste, porque llegan a Long Beach, y atravesar desde Long Beach hasta Nueva Jersey, por ejemplo, estamos hablando de más de 3.500 kilómetros, cuando de aquí lo puedes hacer mucho más rápido. La entrada es más fácil. Y la otra tiene que ver con fortalecer e incentivar todas las zonas sureste de México, por ejemplo, y no normal la sureste, te estoy hablando desde Puebla. Desde Puebla, el corredor es una de las mejores opciones. ¿Por qué dices Puebla, pero hoy están los puertos? Porque Puebla simplemente de Coatzacoalcos llega a estar como a 350 kilómetros. Entonces, este corredor puede alimentar, y también hay que dejarlo así. Puede ser un alivio muy bueno también para Manzanillo y Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque son dos puertos que reciben mucho transbordo. Demasiado transbordo, y el transbordo a veces genera muchos cuellos de botella. Quizás ni siquiera para la mercancía de importación o de exportación, pero los transbordos generan un cuello de botella impresionante, que eso hace que pues retrasen mucho las mercancías y las salidas de los puertos. Entonces, si yo tengo en este momento otro puerto adicional que puedo utilizar como transbordo, pues yo digo, pues empecemos también a darle un poquito de uso mucho más al tema de los transbordos para desfogar quizás unos puertos y que sean obviamente mucho más eficientes con mercancías de importación y de exportación. Sí, a lo mejor no le va a gustar a todo el mundo, pero creo que a final de cuentas, si lo consideramos como todo un México, México empieza a tener más opciones. Claro, estoy de acuerdo contigo totalmente. Bueno, finalmente son puertos hermanos, es una economía que se mueve en todo el país, y bueno, pues hay que pensar también en hacer las cosas más ágiles, ¿no? Porque tenemos tantos puertos para recibir mercancía en el Pacífico y del otro lado del Golfo de México, en donde podemos hacer cosas muy interesantes para poder entregar determinadas cantidades de mercancías hacia uno y en otro. O sea, creo que podemos diversificarnos para poder hacer las cosas más interesantes. Y como tú lo dices, no les va a gustar a muchos, pero en realidad creo que sí se tiene que ver bajo ese análisis, como lo dices, somos mexicanos y tenemos que apostar para que la logística sea mejor cada vez en todo ese sentido. Mira, se está hablando de que tanto el corredor y el nearshoring van a traer un crecimiento del 2.5 del Producto Interno Bruto. Esto es bestial, porque estamos hablando vamos a suponer que si lo ponemos en temas comerciales, en contenedores, imagínate meterle 1 millón más de contenedores al puerto de Manzanillo o al puerto de Lázaro Cárdenas. Con la infraestructura que tenemos hoy en día, la verdad que sería un cuello de botella muy grande, o tendríamos que quizás invertir demasiado en infraestructura, lo cual no nos va a dar los tiempos, porque obviamente hacerlo nos lleva mucho más tiempo. Entonces creo que sí lo vemos venir, sí se ve venir un crecimiento y un detonante fuerte de México, tanto con empresas extranjeras como incluso, créemelo, yo tengo mucha fe en que nosotros los mexicanos somos unos chingones y que nosotros vamos a saber aprovechar muy bien estas grandes oportunidades que se nos están presentando con nuestro país vecino por haberse agarrado a patadas con China. Y eso a nosotros nos genera esas ventajas competitivas, que la verdad a veces no me gusta tanto que lleguen los chinos y aprovechen la ventaja cuando nosotros ni siquiera la estamos aprovechando. Exactamente. ¿No? Sí. Y yo digo, a ver, ¿por qué no estamos nosotros haciendo el negocio que ellos vienen desde casi 10,000 kilómetros a hacerlo por nosotros? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos falta? Y ahí es donde viene esa parte, ¿qué nos falta? ¿Por qué no lo hacemos? O porque un estado no se pone las pilas y dice, aquí va a llegar y aquí voy a hacerlo. ¿Por qué no? Entonces creo que es un despertar, nos va a tomar nuestro tiempo y vamos a ir despertando poco a poco, y también esto es para aquel que quiera hacerlo y para aquel que quiera despertarlo, porque las oportunidades hoy en día ahí están afuera, y creo que hoy más que nunca debemos de dejar de ser locales y empezar a pensar más en grande. ¿Por qué? Porque así como México se considera ahorita uno de los puentes o una de los atractivos de inversión más grandes que hay en el mundo, pues ¿por qué no nos consideramos igualmente los mexicanos? O sea, no nada más el país como tierra, sino el mismo mexicano que llegue y se compre la idea y diga, güey, yo también quiero ir, quiero hacerlo, quiero crecer, quiero detonar un mercado, quiero poner el nombre de México en alto.
porque eso es lo que queremos a final de cuentas. No queremos nada más quejarnos, ¿estamos? Claro, totalmente, totalmente. Bueno, pues es que realmente ese tiene que ser el enfoque que debemos de tener todos para poder ir avanzando, ¿no? Porque vaya, lo dijiste con una palabra que me gustó mucho, ¿no? Dejar de ser localistas, dejar de pensar nada más en tu localidad y ver por el país completo. Eso me gusta, mi querido amigo. Sí, yo creo que a final de cuentas hay que dejar claro y hay que ser conscientes de que las oportunidades quizás a veces no se presentan dos veces y hay que saber aprovecharlas, pero para aprovechar las oportunidades hay que estar preparados, la gente tiene que prepararse, si no, no va a saber o no va a poder ver esa gran oportunidad que ya está aquí. Pues hay que ir viendo esa forma para poder ir capacitando a las personas hacia dónde, ayudarlas a direccionarse hacia determinadas especialidades, mi querido amigo, con todos esos tips que tú puedes generar y todas esas características que tienes, porque motivas a la gente, porque das buenos temas y vaya, te felicito. De verdad que siempre que te presentas en Tiempo Logístico, haces todo un show logístico, mi querido amigo. De verdad que muy agradecido contigo. No, hombre, y al contrario, para mí, o sea, agradecerte a ti, a toda tu audiencia, a ti obviamente por la invitación, a tu audiencia por escucharnos, digo, y a final de cuentas es un llamado para todos tenemos las oportunidades hoy en día de aprovechar algo que viene a lo grande, simplemente hay que saber aprovecharlo y hay que estar ahí, ¿no? Vamos a ver si le damos un segundo capítulo a este tema, mi querido amigo, las oportunidades que se tienen y se están yendo de las manos. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, yo encantado de la vida. Te voy a mandar un abrazo grande y el agradecimiento del mismo tamaño, mi querido amigo, y estamos en contacto. Avísame cuando andes por esta ciudad y puerto para podernos ir a tomar un café. Claro que sí, próximamente por allá andaremos, ¿sale? Hecho, te mando un abrazo, gracias. Saludos, gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, pues cualquier tema, se me olvidó pedirle su teléfono, pero yo lo tengo. Si ustedes quieren contactarlo, con mucho gusto, yo les hago referencia de él, los contacto con todo gusto para poder tener un contacto con él. Agradecido con todos ustedes, llegamos a la parte final de este programa. Bueno, pero acá hay comentarios, todavía voy a dar el último que es importante impulsar la transformación digital de las pymes exportadoras en este contexto. Muy interesante, Benjamín, vamos a platicarlo para la próxima vez. Y bueno, vamos a despedirnos, agradecidos con todos ustedes, por supuesto con los colaboradores de este día, que de verdad muy interesantes cada uno de ellos, el doctor Pedro Trejo Vargas, el ingeniero Cidis Ramírez Ponce de León y Armando González de Mute to Trade, por supuesto, muy agradecidos con los tres. En nombre de Omar Arechiga de Alba, que está en un curso, se despide de Tiempo Logístico su amigo Paco Tobar. Hasta la próxima. En Tiempo Logístico agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores, así como a todos los que depositan su confianza en nosotros y a ustedes por estar siempre atentos a la información y acontecimientos de comercio exterior en este programa. Todos somos parte de esta gran comunidad. Todos somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico.